Bien, muy buenas tardes. El día de hoy tendremos un tema muy importante sobre lo que es nuestro hermoso país de Guatemala. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multicultural. Guatemala es un país muy rico en sus culturas, también en sus paisajes, en su flora, en su fauna y en muchos aspectos que a continuación lo destacaremos. El pueblo de Guatemala está formado por 4 culturas que lo destacan a nivel internacional, ya que son muy peculiares, son muy tradicionales, gracias a sus coloridos, a sus costumbres, a sus tradiciones y muchas cosas que la hacen especial. Una de ellas es la cultura maya. La cultura maya es una de las culturas más grandes que tiene acá Guatemala. La cultura maya está situada en la parte occidental de Guatemala. La mayoría de la cultura maya se encuentra en los países de Occidente. Asimismo, les hablaré sobre personajes destacados en la ciencia. Al hablar de los personajes que resaltan en la ciencia está Edward Hirsch, que es guatemalteco, que es un ingeniero espacial de la Universidad de Austin, Texas, y él está empleado en Propulsion Laboratorio, es un laboratorio de la NASA. Él planificaba misiones e investigaciones en el proyecto Galileo. Por eso él es un personaje destacado en la ciencia. También Federico Lemoine, que también es un médico, científico, neurocirujano, inventor y músico, pianista y compositor, que fue junto con George Washington uno de los primeros desarrolladores del café soluble, dice, y también creó un antibiótico y trabajó sobre la proyección cinematográfica, también trabajó en cine. También tenemos a Ricardo Besani, que también es guatemalteco, que es un doctor de bioquímica, y él fue el que inventó una harina que ha contribuido a solucionar problemas nutricionales en Guatemala. En cuanto a los personajes destacados en la ciencia, los tenemos a ellos 3. Bien, para continuar con los personajes destacados de Guatemala, mencionaremos primeramente la cultura garífuna. La cultura garífuna está representada en el departamento de Puerto Barrios, principalmente en Livingston y Zabal. La cultura garífuna está caracterizada por su color de piel, su color es morena. Ellos son descendientes de negros afroamericanos y gracias a su música punta, ellos logran destacar como patrimonio de la humanidad, ya que ellos fueron declarados con ese galardón por la UNESCO, por su música, ¿verdad? Por su música rítmica. Ellos pues elaboran sus propios instrumentos con bambú, conchas de mar, entre otros. También su gastronomía es muy importante. La que más destaca es el rice and bean, que está hecho de arroz, frijol colorado y coco, ¿verdad? También vamos a hablar sobre otros personajes destacados en la música, como lo son nuestro máximo representante de música acá en Guatemala, Ricardo Arjona, nuestro orgullo nacional, ya que no solamente acá en Guatemala se da a conocer, sino que es un orgullo guatemalteco a nivel internacional, ya que no solamente inspira en su música, sino que también ha contribuido a dar a conocer las bellezas que hay en su país, Guatemala, no solamente en cultura, en flora, en fauna, sino que en sus paisajes, en sus volcanes, en sus lagos. Entonces, cabe mencionarlo a él. También está Domingo Betancourt, que fue pues un marimbista guatemalteco. Su música de marimba pues han sido muy populares. También tenemos al señor José Joaquín Palma, aunque él es cubano, pero se nacionalizó acá en Guatemala. Él fue el personaje que escribió la letra del himno nacional. Cabe mencionar también a Rafael Álvarez Ovalle,
ya que él fue el que se inspiró en la hermosa música de nuestro himno nacional. También vamos con Gaby Moreno, que también es guatemalteca, cantautora y guitarrista, y su música está inspirada en jazz, blues, y actualmente colaboró con Ricardo Arjona, cantando en español a dueto, y fueron grandes personajes que han destacado. También tenemos a Luch Nahual, que también es de trascendencia centroamericana, y se han dado a conocer como propuesta musical, ¿verdad? También está Paco Pérez, que es nacido en Huehuetenango, hijo de José Pérez y de Luz Muñoz, y fue un cantante, compositor, guitarrista guatemalteco, y es el principal autor de nuestra hermosa canción de la luna de Xelajú, ¿verdad? También podemos mencionar en el ámbito de la literatura el señor Miguel Ángel Asturias, que él fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que destacó en la literatura, como lo es las grandes obras del señor presidente y Hombres de Maíz, ¿verdad? Ganó el Premio Nobel de la Paz de la Unión Soviética. También recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano estadounidense en recibir este honor. También tenemos a una representante de la cultura maya, como lo es Rigoberta Menchú, que nació pues en Uspantán, Quiché, y fue defensora de los derechos humanos, embajadora de la buena voluntad de la UNESCO, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es así como vemos que nuestro país pues no solamente es hermoso y destacado por sus hermosos paisajes, sus coloridos, sino que también por sus grandes personajes. También otra de las culturas más importantes de Guatemala es la cultura xinca. La cultura xinca es la cultura más pequeña de nuestro país, ya que solo la tercera parte ocupa su posición en nuestro país, ¿verdad? Específicamente la cultura xinca se encuentra ubicada en parte del oriente del país, como también se encuentra en diferentes regiones, ¿verdad? La cultura xinca es destacada especialmente por sus bordados, por su gastronomía, que también entre la gastronomía de ellos destaca el atol chuco o el atol blanco, como ellos lo dicen, los tamalitos y toda la gastronomía que se realiza en Tusa y todo lo que se realiza a base de maíz, ¿verdad? También en la cultura xinca está destacada por su música, que también su música pues es tocada por medio de la guitarra, ¿verdad? Cabe mencionar que también en parte de los personajes destacados de acá de Guatemala, al hablar en el ámbito deportivo, pues ahí nos damos una exquisita probadita, ¿verdad? De lo hermoso que es nuestro deporte acá en Guatemala. Cuántos deportistas destacan no solamente acá en Guatemala, sino que también a nivel internacional, como lo es Eric Barrondo. Eric Barrondo pues es un campeón olímpico, y por eso pues en la ciudad de Guatemala hay un parque en su nombre, ¿verdad? También está Jaime Viñals, que él pues también fue destacado por ser el primer alpinista que llegó pues al monte Everest. También tenemos a Ana Sofía Gómez, que también es una gimnasista muy popular, muy importante, muy talentosa de acá de Guatemala. También tenemos a Heidi Juárez, que también pues es una atleta muy destacada en el ámbito pues del fútbol. Podemos mencionar a dos grandes del deporte guatemalteco, como lo es Juan Carlos El Pin Plata, como todos le conocemos. Él hizo 134 goles anotados desde sus inicios en los años 90, ¿verdad? Convirtiéndolo en el goleador más grande en la historia del fútbol de Guatemala. También está Carlos El Pescado Ruiz, que también es guatemalteco, que también no solamente ha jugado en Guatemala con la selección nacional, sino que también él tuvo oportunidad de irse pues al extranjero también a jugar con el Galaxy de Los Ángeles, ¿verdad?
Entonces son personajes que han destacado en el deporte. ¿Cómo olvidar pues a don Teodoro Palacios? Él pues era de descendencia afroamericana. Sus honores recibidos son el nombre del Gimnasio Nacional, Teodoro Palacios. Ganó 3 veces la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en Puerto Rico. También participó en el Campeonato Mundial en Madison y ganó la medalla de oro en los primeros Juegos Iberoamericanos en Quetzaltenango. También podemos mencionar al señor Mateo Flores, que también él fue un atleta guatemalteco, nació en Misco, y que su máximo triunfo internacional fue su victoria en la Maratón de Boston el 19 de abril de 1932. Entonces, entre los principales guatemaltecos destacados en el ámbito del deporte, pues se encuentran ellos, ¿verdad? Bien, seguimos con los personajes destacados de Guatemala, no sin antes hablar sobre la cuarta cultura. La cuarta cultura pues es la cultura ladina. La cultura ladina pues estamos caracterizados por vestirnos de botas y a sombrero. La cultura ladina pues está casi en todo el territorio nacional, especialmente se encuentra situada acá en Oriente. Parte de las tradiciones de la cultura ladina pues el juego de fútbol, nos fascina el fútbol, la pelea de gallos, los rodeos o jaripeos. Parte de nuestra tradición son la celebración de la Semana Santa, las fiestas patronales, los conciertos, las peleas de gallos, las corridas de caballos, entre otros, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar también que parte de la cultura de los ladinos es también su exquisita gastronomía. Acá pues en el municipio de San Jorge pues están ellos representados con la elaboración del delicioso y tan mencionado pan de San Jorge. Destacan ellos pues en el nivel regional, ¿verdad? Representando pues al departamento de Zacapa. Para culminar con los personajes destacados de Guatemala, vamos a hablar sobre los personajes que destacaron en la tecnología, como lo es Luis Bon, que es un guatemalteco que fundó las compañías Duolingo. Estas son aplicadas en la tecnología a nivel internacional y obtuvo varios honores en el ámbito científico y tecnológico. Ganó el premio de MacTur, también conocido como el premio de genio, dice. Ha sido nombrado uno de los 50 mejores célebres en la ciencia de la revista Discovery, dice. En cuanto a la medicina, podemos hablar del señor Aldo Castañeda, que es un médico cirujano guatemalteco especializado en cirugía cardíaca pediátrica. Es pionero mundial en su campo y destaca su contribución en el tratamiento quirúrgico de enfermedades cardíacas y congénitas. Cabe mencionar también que hay muchos autores de literatura que no han sido reconocidos a nivel internacional, pero sí a nivel nacional. En lo particular les voy a hablar de dos personajes de acá de Oriente, del Oriente de Zacapa, como lo son el licenciado Juan Leonel Chacón, el que ha creado varios libros inspirados en poesía. También el profesor Neri Efraín Moscoso Lemos, que también es un poeta empírico, que también ha hecho sus libros destacando la belleza de San Diego y destacando personajes sandieganos. Entonces, en cuanto a las culturas de nuestro país, representando pues a la cultura garífuna, su mayor logro pues haber obtenido el premio Nobel a la humanidad por su destacada música de punta, la música xinca, que también es el son, al igual que la maya, y la cultura ladina, pues que es la que más resalta en nuestro país, ya que por ser mestizos pues es la cultura que más resalta, y le sigue
la cultura maya. Así es como nuestro país es un país multilingüe, multiétnico, multicultural y rico en muchas bellezas naturales, como lo son sus lagos, sus paisajes, sus coloridos, entre muchas grandes riquezas que tiene Guatemala. También cabe destacar sus metales como el oro, el jade, la plata, entre otros. Gracias.